especial de prensa en Iquique Televisión. Vamos a conversar sobre el estudio Tarapacá Hoy de la Universidad Arturo Prat, un estudio sobre la realidad psicosocial y el proceso constituyente en la provincia de Iquique. Para eso vamos a entrar en detalles con Carlos Acevedo, sociólogo y académico de la carrera de Psicología de la UNAP, y Marcelo Gaete, director de la carrera de Psicología de la Universidad Arturo Prat. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención de este estudio que se realiza a nivel local? Porque generalmente la información que llega a regiones son las encuestas que se hacen telefónicas, que CADEM, que es como la más conocida, ¿no? Pero son resultados más que nada que se concentran en Santiago en gran parte. Nosotros empezamos el trabajo de campo en el mes de junio y terminamos en el mes de julio. Por tanto, el proceso constituyente todavía tenía un cierto efecto en la población. Luego, los datos que aparecen en el informe son amplios, ¿no? Hay varios aspectos interesantes, y uno de los temas generales e importantes asociados al proceso constituyente es que nos llamó mucho la atención la cantidad de personas que se inclinaba por un voto indeciso. Es decir, todavía no tenía capacidad de decidir si aprueba o rechaza frente al proceso constituyente. Claro, en ese sentido, bueno, un 38% se declaró indeciso. Un 30%, un 30% no sabía cómo votar. Y un 8% no sabía si iba a ir a votar. Entonces todavía no se decía, pero en total, o sea, si sumamos a dos, es un 38% que no estaba seguro. La mayoría iba a ir a votar, pero no sabía cómo. Y un porcentaje de 8% no sabía, no estaba seguro si todavía va a ir a votar. Bueno, los elementos que llamaron la atención con relación a lo que estabas preguntando de los resultados, por ejemplo, es muy importante el tema de haber leído la Constitución o la propuesta de nueva Constitución. Las personas que han leído la totalidad de la propuesta o una parte, elevan mucho las probabilidades de votar apruebo versus votar rechazo, ¿no? También vimos que la mayor parte de las personas que están indecisas son jóvenes, son estudiantes. O sea, son personas que todavía no aclaran, no tienen una visión muy clara ni segura del futuro. Y eso es un punto importante. O sea, eso es un dato que nos llamó mucho la atención. ¿Por qué la población joven, en general estudiante o recién incorporándose al campo laboral, está indeciso de votar por este proceso constitucional? Y las variables se responden a partir de justamente el resto del instrumento, ¿no? En donde existe incertidumbre frente al futuro y no hay seguridad respecto al modelo económico, por ejemplo. Claro. Entonces se van mezclando datos y aparecen indicadores que llaman bastante la atención. Sí, se va generando un modelo explicativo. Por ejemplo, precisamente son las personas jóvenes, estudiantes, que tienen mayor incertidumbre sobre el modelo económico, sobre su inserción laboral, y en ese sentido no sabe cómo la nueva Constitución afectaría este tema, ¿no? Entonces están indecisas. También elemento importante, que se juega mucho lo emocional, por otra parte, ¿no? Por otro lado. O sea, está esta cuestión de haber leído la Constitución, pero también está el tema de las emociones. Detectamos que las personas que tienen en mayor medida emociones negativas frente al modelo político, por ejemplo, que tienen decepción, enojo, incertidumbre, preocupación, temor, tienen bastante más probabilidad de votar rechazo. Entonces, eso también nos muestra que las personas que tienen mayor esperanza, es lo contrario, ¿no? Las personas que tienen mayor esperanza como emociones positivas, tienen mayor probabilidad de votar apruebo. Y también las personas, por otro lado, las personas que se sienten más cómodas con el status quo, que creen que han tenido una movilidad social, que perciben que han tenido una movilidad social frente a sus padres, ¿no? Frente a su familia, y que creen que Chile se ha aumentado, ha progresado en equidad en los últimos 10 años, también tienen mayor probabilidad de votar rechazo, o sea, se sienten más cómodas, ¿no? Otro dato ya importante que también detectamos es la gente que está en ISAPRE. La gente que está en el sistema de ISAPRE, que se atiende por ISAPRE, tiene mayor probabilidad de votar apruebo. Entonces, esto igual nos habla de una situación de malestar, ¿no? En un sistema de salud, en una modalidad específica. Entonces estas personas también serían como personas de cierta forma más acomodadas, ¿no? Que son personas que le está pegando mal, no sé, de forma negativa el modelo de salud. El modelo de salud. También un punto importante dentro de los datos que nosotros obtuvimos es que
dentro de los datos recopilados, tenemos un porcentaje importante de personas que manifiesta vivir de allegado. Y esa población, en específico, tiene una alta probabilidad de votar apruebo, y se entendería desde la explicación que da este concepto de la vivienda digna dentro de uno de los artículos de esta nueva propuesta constitucional, ¿no? Entonces es un poco interesante ir viendo cómo la gente deposita ciertas emociones y ciertos pensamientos asociados al proceso constituyente, y de alguna manera se va modelando, ¿cierto?, un tipo de votante en términos de probabilidad de que vote por una u otra opción. ¿Sí? Claro, lo otro que vimos viendo en el proceso fue que se fue reduciendo la distancia entre rechazo y apruebo. O sea, el rechazo lleva a la delantera. Cuando empezamos con la encuesta, llevaba a la delantera en unos 12 puntos exactos porcentuales. Y concluimos con una diferencia de 6 puntos. Entonces, bueno, cuando concluimos ya el promedio era 6 puntos de diferencia de ventaja el rechazo, pero una diferencia que se había ido reduciendo, ¿no? Lo interesante de eso, como dice Carlos, es que nosotros nos anticipamos 2 meses más o menos a ese escenario. Partimos con la misma tendencia de las encuestas centrales, CADEM, etcétera, y luego ya a finales de julio, cuando terminamos, digamos, todos los datos procesados, antes de que salieran estas encuestas y que daban cuenta de la reducción de la distancia entre apruebo y rechazo, nosotros ya lo visualizábamos. Entonces es interesante cómo de alguna manera nuestro instrumento ha ido tomando una consistencia mayor toda vez que va reflejando ciertos aspectos de las encuestas centrales, ¿no? Sí, quería tomar 2 puntos de esa pregunta específica de intención de voto del encuestado sobre el proceso constituyente, que tengo aquí el estudio. Bien decía Carlos, el 38,18% no sabe todavía por qué votar. Es un porcentaje mayor, mucho mayor a lo que reflejan las encuestas a nivel nacional, que hablan siempre entre un 10 y un 15%. Claro, ustedes ya algo señalaban de que son los mayores, más jóvenes, mayores de 18, pero es harta la diferencia. Quizás podríamos pensar que todavía hay mucha persona indecisa, más de lo que nos muestran los estudios a nivel nacional. Mira, lo hemos discutido con el equipo de investigación, y una de las conclusiones respecto a este punto es que, a diferencia de las encuestas que están enfocadas netamente en el proceso constituyente, las alternativas que nosotros ofrecíamos respecto al voto eran más amplias. Es decir, no existía una opción de apruebo o rechazo solamente, existían varias opciones más. Y ese margen permite no generar el efecto de obligación al encuestado de responder por una u otra opción. Y le da un margen de reflejar en términos concretos que todavía no sabe cómo hacerlo. ¿Sí? Claro, además hay que tener en cuenta la poca representatividad de las regiones que tienen la encuesta a nivel nacional. Yo creo, bueno, como ese porcentaje menor de indecisos, desde mi perspectiva, desde la metodología que se trabaja en las encuestas nacionales, representa casi prácticamente a Santiago. La encuesta por ciudadano se supone que es representativa a nivel nacional, hace un muestreo aleatorio estratificado, y en Tarapacá entrevistó a 9 personas, encuestó a 9 personas de la región de Tarapacá. Entonces, a partir de 9 personas, ellos hacen una inferencia a toda la región, lo cual metodológicamente no es muy válido, ¿no? En términos de la confiabilidad, de la representatividad y de la confiabilidad y de la validez de la inferencia que uno está realizando. Y así son las encuestas nacionales, por eso que también nosotros teníamos esta necesidad de levantar datos no solamente de este proceso, sino que de otras variables, ¿no?, de las personas de la región. Y la segunda pregunta que tiene relación con esa, la segunda pregunta para ustedes, que tiene relación con esa pregunta del estudio, es sobre la diferencia, la pequeña diferencia que hay entre el apruebo y el rechazo, pero hay una situación regional y muchas personas incluso lo adelantan que podría ser el resultado por el tema de la inseguridad, la misma crisis migratoria. Muchas personas incluso avisaron un resultado muy parecido a la presidencial, hablando de un 60% rechazo, 40% apruebo. En la región al menos, sabemos que claro, la diferencia entre Santiago y regiones son distintas las preocupaciones, pero también llama la atención que esa diferencia, al menos en el estudio que hicieron ustedes, no es
tan amplia? No sé si también lo han discutido entre ustedes. Bueno, por una parte yo creo que es muy complejo este proceso, que es distinto a las elecciones presidenciales. Juegan muchas otras variables, por ejemplo, hay dimensiones emocionales que están siendo muy fuertes. El tema también de la lectura de la Constitución es muy importante. Y también el tema del proceso. O sea, las personas, que son datos que igual detectamos, entre más están de acuerdo con que la Constitución se generó en un proceso democrático, la propuesta se generó en un proceso democrático, y que la Convención los representa, tienen mayor probabilidad de votar a prueba. En cambio, las que creen que el proceso no fue democrático y que la Convención no los representa, tienen mayor probabilidad de votar rechazo. Entonces, pero como digo, es muy complejo. Yo creo que es un plebiscito muy complejo que rompe los esquemas anteriores, que eran más bien clivajes tradicionales de cómo la gente vota, ¿no? Acá nosotros tenemos muchas variables. O sea, los modelos estadísticos, fue un modelo estadístico multinomial, logístico multinomial, ingresamos muchas variables y que en el modelo al final no son significativas. Entonces, por ejemplo, salario no es significativo. Muchas variables que en otros procesos son significativas, acá no lo son. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que salario, dos personas pueden ganar lo mismo, pero su intención de voto es totalmente distinta. Y así, o sea, la mayoría de las variables no son significativas. Por eso digo, es un proceso muy complejo. Sí, mira, y para complementar eso, hay un tema que es de transversalidad. Aquí no hay polaridades. Hay gente que puede ser de izquierda o de derecha, pero está entrecruzada en el contexto de qué va a votar, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que es súper importante entender que estamos, como bien dice Carlos, en un proceso diferente, en donde evidentemente la sociedad está no tan segmentada como fue en el último proceso eleccionario, ¿no? Ahora, lo que sí vemos es que, por ejemplo, en términos del padrón electoral, si nosotros calculamos los datos que tenemos de gente que emite un pronunciamiento respecto al voto, si aprueba o rechazo, parece ser que nuestro estudio refleja justamente aquellos que han ido a votar en los últimos procesos, ¿no? En un proceso no obligatorio. ¿Me entiendes? Entonces, eso sí es un dato interesante. Ahora, lo que nosotros en alguna forma queremos plantear es que esto exige entender que esta es una dinámica nueva frente a un escenario país distinto, en donde no hay una polaridad partidista de fondo, sino más bien un sentir de la población respecto a todo lo que ha surgido en torno al proceso constitucional. Marcelo, Carlos, muchas gracias por su tiempo y por su disposición de compartirnos esta experiencia, cómo se hizo, los resultados, una interpretación también de los números, que a veces no es llegar y decir que va punteando este, va perdiendo este otro. Es más complejo que eso, pero gracias por haber compartido esa experiencia con nosotros. Muchas gracias por la invitación y bueno, quedamos a su disposición cuando sí lo requieran. Sí, muchas gracias, Mauricio, y cuando gusten estamos disponibles. Solamente quería finalizar, bueno, darle las gracias a los estudiantes de psicología, que realmente apoyaron muchísimo, súper motivados, súper involucrados en el trabajo. Y también mencionar a nuestros colegas también que participaron en el estudio, que son Cristian Ortega, Eduardo Zamora, Cristian Gómez y Héctor Solórzano. Entonces, bueno, un agradecimiento, porque esto fue un trabajo en equipo, ¿no? Con estudiantes y académicos. Muchas gracias. Super. Muy bien. Gracias. En este especial de prensa de Iquique Televisión conversábamos con 2 de los 6 académicos que participaron de este estudio, Carlos Acevedo y Marcelo Gaete, quienes realizaron este informe también junto a alumnos de la carrera de Psicología de la Universidad Arturo Prat.